bendiga grandemente. Continuamos con el estudio Conociendo a Jesús. Estaremos tratando la segunda parte de las liberaciones de Jesús. Hay personas que no desean tratar este tema e incluso en las películas sobre la vida de Jesús omiten la escena donde Jesús realiza liberaciones. Solo lo menciona y se brinca a otra escena, como es el caso de la película Mateo de GNN International. Otros creen que no existen los demonios. Ellos piensan que los casos de liberación de Jesús se debió a la incomprensión de las personas de esa época y creen que las personas que parecían poseídas por demonios en realidad tenían alguna especie de trauma y que Jesús aprovechó la creencia de los demonios como un recurso para poder liberarlos de ese trauma en el que habían estado enfrascados. Es decir, que no se trataba de liberación de los demonios, sino de liberación de sí mismo, de su manera de pensar. Si ese fuera el caso, Jesús no había hablado sobre el tema del pecado imperdonable, ni del demonio que busca regresar a su casa, como vimos en la lección anterior. Los demonios y el diablo son reales. Estuvieron presentes durante la vida pública de Jesús y siguen presentes en esta época. No trataré de la historia de los demonios ni cómo aparecieron en este mundo, ni intentaré explicar sus métodos, más allá de lo que la Biblia enseña. Hacer esto considero un grave error, ya que se le estaría dando demasiada importancia a ellos. Considero más apropiado y más beneficioso conocer a Jesús, aprender de Él y saber lo que el Señor nos ha dejado para enfrentar toda clase de mal en esta vida. Y hoy estaremos tratando dos casos más de liberación. El primer caso, Jesús libera a la hija de una mujer cananea. Usando la versión Reina Valera de 1960, voy a leer Mateo 15, desde el 21 hasta el 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La primera escena trata de una mujer quien no era israelita, solicitando la ayuda del Señor porque tenía una hija gravemente atormentada por un demonio. Esta última expresión da a entender que la endemoniada sufría mucho por el demonio que la atormentaba, y de seguro que su madre también sufría al ver la situación de su hija. Entonces, la señora estaba decidida a obtener la ayuda de Jesús. Lo interesante a destacar es el comportamiento de Jesús. El texto dice que Jesús no le respondió palabra, el versículo 23. Cada comportamiento de Jesús tiene una razón, y este no era la excepción. Por otro lado, los discípulos reaccionaron de una forma casi grosera, pidiéndole a Jesús que la despida. Para ellos fue algo molestoso que una mujer los esté siguiendo, gritando y pidiendo ayuda. El comportamiento de Jesús pasó del silencio a una declaración: No soy enviado,
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo en el versículo 24. El principal compromiso de Jesús era el cumplimiento de la promesa o del pacto de Dios con Israel. No porque fuera una nación ejemplar, sino porque estaban desviados en cumplir con la parte del pacto que tenían con Dios. Por eso Jesús afirma que eran ovejas perdidas. La mujer, al escuchar la declaración de Jesús, se arrodilla delante de él y le dice: Señor, socórreme. A lo que Jesús le dice a ella que lo que estaba pidiendo no está bien. Para ello usa la ilustración que era común en esa época, es decir, que ningún padre le quitaría la comida a su hijo para darle de comer a un perrito. Pero ella, en su determinación, adopta una postura extraordinaria. Y digo que es extraordinaria, más allá de lo ordinario, más allá de lo común, porque cualquiera se hubiera frustrado, enojado, o se hubiese decepcionado, o pudo haber tomado una postura negativa con las palabras de Jesús. Pero ella insistió, tomando como referencia la misma ilustración, pidiendo solo una migaja de su poder para liberar a su hija. Las declaraciones de la mujer cananea revela que estaba plenamente segura del poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios. Ella confiaba que Jesús podía darle solución a sus problemas. Eso es la verdadera fe. Y precisamente eso era lo que Jesús deseaba que sus discípulos, incluidos nosotros, sepamos cómo actuar en determinadas circunstancias. Las últimas palabras de Jesús cambiaron de la negativa a la aprobación de la petición. Grande es tu fe, le dijo, hágase contigo como quieres. Mateo menciona que aquella misma hora la hija fue sanada. Pero, ¿por qué consiguió la liberación de su hija? Porque tenía una fe grande en Jesús. Veamos el segundo caso. Jesús libera a un joven endemoniado. Siguiendo con la versión Reina Valera del 60, estos textos los podemos encontrar tanto en Marcos, Mateo y Lucas. Está en Marcos 9, desde el 14 al 29, también aparece en Mateo 17, del 14 al 21, y en Lucas 9, del 37 al 42. Voy a basarme en el Evangelio de Marcos 9. Desde el versículo 14 le leo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió,
y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Analicemos lo sucedido. Un hombre lleva a su hijo a los discípulos de Jesús para que ellos lo liberen de un demonio que maltrataba al muchacho. Los discípulos ya tenían la fama de sanar, de hacer milagros y también de liberar a las personas del poder de los demonios. Esa autoridad la habían recibido de parte de Jesús, y el pueblo había sido testigo que efectivamente los demonios se sujetaban a las palabras de los discípulos de Jesús. Pero en este caso en particular sucede algo diferente. Este demonio bandido no quiere salir y no le hace caso a las palabras de los discípulos. Entonces se crea una discusión hasta que llegó Jesús. El padre del muchacho endemoniado aprovecha la llegada de Jesús para pedirle que lo sane. Voy a mencionar algunas cosas que el demonio hacía con el muchacho con la única intención de entender lo que estaba sufriendo el joven endemoniado y su padre. En el versículo 18 dice que le sacude, que echaba espumarajos, que crujía los dientes y que el joven se iba secando. Esto no sucede con todos los demoniados, como se ha visto en los otros casos analizados. Este es un caso, repito, muy particular. Se puede entender que la persona está adelgazándose, se estaba secando, cual si estuviese muy enfermo. El joven tenía un mal espiritual y se reflejaba en un mal físico. Lo que también había percibido el padre del endemoniado era que el demonio procuraba matar a su hijo tirándolo al agua e incluso al fuego. Este tormento había ocurrido desde que el muchacho era un niño, y no se sabe, porque no describe el texto, cómo el niño había sido poseído por el demonio, y no conviene tratar de adivinar cómo aquello sucedió. Lo cierto era que estaba endemoniado y que ni los discípulos de Jesús pudieron liberarlo. Y creo que es lo que nos conviene aprender. Aquí vamos a ver dos razones que se dieron para que los discípulos no pudieron hacer la liberación. Continuamos con el análisis. En el versículo 19 da a entender que Jesús se enoja con las personas que estaban presentes. El Evangelio de Mateo, el texto paralelo, presenta con más detalle el reclamo de Jesús. Presten atención, Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Jesús lo llama generación incrédula y perversa. Esta última palabra, perversa, viene de una raíz latina, perversus, que es la unión de dos palabras, per, que significa a través de o por completo, y versus, que significa algo contrario o torcido. Es decir, que se trata de una generación que permanece en contra de la fe o que tuerce la verdadera fe. Por eso los llama incrédula, porque no quieren y no pueden tener fe. Estimados oyentes, la incredulidad es un acto de perversión y además provoca el disgusto de Jesús y también provoca el disgusto de Dios. La incredulidad es un factor que impide que las personas tomen las bendiciones de Dios. No se trata que Dios no tenga poder para obrar, sino que las personas no están en la posibilidad de tomar lo que Dios les está dando. Esta es la razón por la que Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El joven tenía sufriendo este tormento desde su niñez.
Jesús esperaba que la gente tenga compasión del muchacho y que empiece a creer en él, que dejen de ser perversos, esa generación perversa, incrédula. Luego le dice al padre, si puedes creer, al que crees, todo le es posible. Es decir, tú no tienes poder para hacer nada por tu hijo, solo debes creer, debes confiar en mí, le está dando a entender el Señor. Todo es posible si crees. Presten la debida atención a la explicación de Marcos de las palabras del Padre. En el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El hombre clamó, esto es que gritó. Fue un acto sincero delante de Jesús, sobre todo cuando le pidió que ayude su incredulidad. Parece que fue el único quien entendió los propósitos de Jesús. Luego Jesús reprendió al espíritu inmundo. No le dijo, yo te reprendo, como muchos hacen ahora, sino que le ordenó que salga del muchacho y ordenó que nunca más entre en él. Las palabras de Jesús en el versículo 25 dice, reprendió al espíritu inmundo diciéndole. ¿Cómo le reprendió? Diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El espíritu inmundo no había obedecido a los discípulos, pero esta vez obedeció a Jesús. El joven fue liberado y entregado sano y salvo a su padre. Sin embargo, después de todo este evento, los discípulos le preguntaron a Jesús el por qué ellos no pudieron liberarlo. Y voy a tomar el Evangelio de Mateo para explicarlo. Mateo 17, desde el versículo 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La poca fe de los discípulos imposibilitó la liberación del muchacho. Al padre del joven le dijo, al que cree todo le es posible. A los discípulos le dijo, si tuvieres fe, nada os será imposible. Una de las razones por las que no pudieron realizar la liberación fue la poca fe de los discípulos. La otra razón se debió al género de demonios que enfrentaron. Este género solo obedece a las personas que tienen una vida de devoción a Dios, mediante la oración y el ayuno. Toda su vida, Jesús llevó la práctica de oración y ayuno. Si lo hizo Jesús siendo el Hijo de Dios, es porque se trata de algo muy importante, y lo hemos visto con el caso del joven que había estado endemoniado. Hay muchas cosas más que podemos decir usando los evangelios sobre las liberaciones de Jesús. No trataré más casos. Con lo que hemos visto creo que son suficientes para concluir esta parte del estudio conociendo a Jesús. Pero realizaré unas últimas afirmaciones. Los demonios fueron y son tan reales y siguen causando daño a las personas de esta época, de diferentes maneras. Para realizar las liberaciones, no es necesario gritar, ni retar a los demonios, ni intentar hacer un show, ni algún culto de liberación, ni hablar en otro idioma, ni mucho menos hacer una investigación sobre las operaciones demoníacas, ni aplicar un método o fórmula de liberación, ni alguna cosa parecida. Solo se requiere tener fe en Jesús. La autoridad de Jesús está por encima de cualquier método y está por encima de cualquier espíritu inmundo. También es necesario tener una vida de devoción al Señor mediante la oración y el ayuno.
Hay muchas personas que quieren ser como Jesús, quieren enseñar como Él lo hizo, quieren hacer milagros como Jesús, quieren hacer liberaciones, pero no quieren llevar la vida de devoción como el Señor lo hacía mediante la oración y el ayuno. Lo que debe motivar la práctica de la liberación es la compasión por las personas que están sufriendo. Es lo que tenía Jesús y lo que procuraba que sus discípulos aprendieran, que tengan compasión por quienes están sufriendo por los demonios. Un acto de liberación es demostración que el reino de Satanás está siendo reemplazado por el reino de Dios. No solo es para que las personas sean liberadas de su mal, es principalmente para que Dios comience a gobernar esa vida. Les leo Lucas 11, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta fue una declaración de Jesús. Ruego al Señor, Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesús, quienes estén atormentados por algún espíritu maligno o algún espíritu inmundo, sean liberados y que Dios comience a reinar en su vida.